Bueno, buenos días. Tenemos hoy a Sandra, que es para mí una maestra en todas sus actividades y todos sus conocimientos y muy amablemente ha decidido compartir con nosotros algo de lo que es el amor y la quinta dimensión y cómo lo podemos ver desde otro ángulo. Sandra, bienvenida. Guillermo, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y a todos los que en diferido vean esta conferencia. Muy bienvenidos a este conversatorio en donde solamente quiero darles unas goticas de conocimiento, pero que pueden ampliarle mucho la mente y puede ayudarles a que mejoren su vida. La conferencia la titulé El amor como frecuencia, el lenguaje del alma. Y antes de comenzar, les voy a proponer que hagamos un ejercicio. Y en este ejercicio vamos todos a cerrar los ojos y vamos a centrarnos en la respiración. Vamos a tomar aire lento y profundo. Inhalamos y exhalamos, llevando toda la atención a la respiración. Y vamos a comunicarnos o a contactarnos con nuestro corazón. Vamos a percibir los latidos de nuestro corazón, permitiendo que la respiración sea ese hilo conductor que nos guía hacia el corazón. Y vamos a permanecer ahí unos momenticos, percibiendo cómo el corazón nos hace sentir vivos, nos da sentido de presencia, nos conecta con el aquí y con el ahora. Y si llegan pensamientos a nuestra mente, de una manera muy suave soltamos el pensamiento y nuevamente escuchamos el latido de nuestro corazón. Respiramos profundo, abrimos los ojos y sonreímos. Bueno, esta dinámica ha sido para poder estar presentes en el aquí y en el ahora y tiene mucho y tal vez todo que ver con el tema que vamos a tratar hoy, el amor y el lenguaje del alma. Yo vine acá no a enseñarles nada nuevo, vine acá a recordarles que el amor, más que una emoción, es una frecuencia, es una vibración, es un lenguaje. Eh, Entender el amor para mí fue complicado como frecuencia porque en mi concepto médico, pues para mí amor era sinónimo de querer, de amar, de consentir, de relacionarme con el otro. Y esos eran los sinónimos que manejaba y que manejamos muchas de las personas. El amor incondicional, el amor sin esperar nada. Pero la frecuencia nos habla de otro tipo de amor. Un amor en donde nosotros podemos lograr conectarnos con la solidaridad, con la paciencia, con la generosidad, con la empatía, con la consideración del otro, con la esperanza, con la fe y con la alegría. Y esta es realmente la frecuencia en la que yo les propongo que entremos a vibrar. Y si voy a hablar de frecuencias, ya hablé de amor, pues tenemos que explicar qué es una frecuencia. Y como a muchos nos explicaron en el colegio, en las clases de física, las ondas se unen, las partículas
se unen y se vuelven ondas, y las ondas se unen y se vuelven frecuencias, y pueden vibrar de una manera rápida o de una manera lenta, ¿sí? O de una manera ordenada o de una manera desordenada. Entonces aquí vamos a hablar de dos tipos de frecuencias. Una frecuencia elevada, que no necesariamente es una frecuencia rápida, probablemente es una frecuencia coordinada, lenta, pausada, rítmica. Y de una frecuencia baja, que no necesariamente es lenta, pero sí puede ser una frecuencia más rápida o más desordenada y que va relacionada con diferentes emociones. Entonces, las frecuencias de vibración alta van relacionadas con la frecuencia del amor. Las frecuencias que están localizadas en el plano bajo están relacionadas con las frecuencias del miedo, entendiendo nosotros miedo por la separación del amor. No ese miedo de que estamos, aunque también se incluye, de que estamos en peligro, sino esas emociones que se derivan de sentir miedo o que nos llevan a reaccionar al miedo. Y entonces son la culpa, son el enojo, son la frustración, son el egoísmo, la envidia, la tristeza, la nostalgia, la melancolía. Y que de una forma u otra nos sacan de esa vibración lenta, pausada, rítmica, y nos ponen en un ritmo constante de expectativa, de incertidumbre, de inseguridad. ¿Y por qué es importante diferenciar estas dos frecuencias? Porque la primera nos va a permitir conectarnos con la conciencia divina o alma, o sea, esa que está en el amor. Y la segunda, pues nos conecta directamente con nuestro proceso mental. Y entonces aquí vamos a entrar a otro punto muy importante o a otro concepto muy importante que es el cerebro. Y como bien lo decía en la presentación Guillermo, pues esta frecuencia del amor es una puerta de entrada a la quinta dimensión. Pero la otra frecuencia también es una puerta de entrada a esa quinta dimensión que es el campo cuántico, el campo de todas las posibilidades. Y entonces la pregunta que surge es, ¿en dónde está el campo cuántico? Porque pues yo soy de base médico, cirujana, concreto, acá habrán abogados, ingenieros, arquitectos, administradores, economistas, en fin. Y todos estamos muy acostumbrados a trabajar con lo concreto, con lo que tenemos, con el plano material, con el plano físico. Y si no estamos en el plano físico, en donde respondemos a las leyes de Newton, ¿cómo encontramos el plano cuántico? Pues el plano cuántico está en el pensamiento. Y de ahí es de donde parte la propuesta de esta charla, que el pensamiento es el que nos lleva a vibrar en una o en otra frecuencia, en la frecuencia del amor, con aquellas emociones que les expliqué, o en la frecuencia del miedo, con las otras frecuencias que expliqué. Entonces, la frecuencia del amor nos va a conectar con la conciencia divina, como les dije, y la otra nos conecta con el intelecto, con el ego, que está hecho precisamente para ayudarnos a sobrevivir el tránsito por la tierra. Necesitamos el ego porque es que el ego fue construido desde que el hombre apareció en la tierra para ayudarlo a subsistir, para protegerlo y para preservar la vida. Entonces, el ego siempre va a estar presente desde el miedo, desde el bloqueo, desde el no poder hacer, porque si lo hacemos puede pasar algo. Y ese algo puede traer una consecuencia. Y en últimas, la consecuencia en la prehistoria era que nos moríamos y en ese momento la consecuencia probablemente es que nos duela. Y entonces terminamos bloqueándonos y bloqueando muchas oportunidades y muchas opciones en la vida porque nos sentimos bloqueados por ese miedo y manifestamos en nuestro plano real, en nuestra realidad, traemos de ese plano cuántico al plano material el miedo y terminamos sufriendo una serie, y digo sufriendo porque va muy vinculado al sufrimiento, una serie de situaciones que nos dificultan la vida y que uno en ese momento dice, pero caramba, ¿yo cómo voy a poder sortear esto
desde la alegría, desde el gozo, desde la plenitud, desde el sentirme esperanzado, si todo me sale mal, si estoy sin trabajo, si estoy sin pareja, pero nunca observamos en dónde estamos pensando o qué es lo que estamos pensando. Entonces, aquí viene el marco científico. Nosotros tenemos un cuerpo que es una gran pieza bioeléctrica. ¿Por qué? Porque está constituido por células, porque las células, en últimas, lo que hacen es convertir todo lo que comemos en energía para que funcione nuestro cuerpo. Hay una unidad que se llama mitocondria, que la podríamos denominar la pila, la batería que produce energía, que produce electricidad, y que hay dos grandes órganos que se mueven básicamente a través de electricidad, el cerebro y el corazón. Y ambos generan un campo bioeléctrico o electromagnético que se interrelaciona con el afuera. El problema surge cuando hay incoherencia. Entonces, si yo tengo mi cerebro desconectado de mi corazón, lo que proyecto en mi mundo físico es incoherencia. ¿Y cómo me desconecto? Pues cuando pienso una cosa y siento otra cosa. Cuando digo una cosa, pero creo otra cosa. Y aquí entra un punto muy interesante, que es cómo funciona el cerebro desde nuestra conciencia. Entonces, a todos nos enseñaron que la voz de la conciencia era la que nos dictaba. Resulta que la voz de la conciencia es el diálogo mental del ego. Y generalmente está corrigiéndonos, inculpándonos, haciéndonos sentir mal, haciéndonos sentir impostores, sentirnos insuficientes o que no hicimos lo suficiente o que no lo estamos haciendo bien. Y esto surge desde nuestro proceso mental porque aprendimos desde niños que entre más pensábamos, entre más analizábamos, entre más enjuiciábamos, entre más racionalizábamos, pues más inteligentes estábamos siendo. Y por una parte, pues sí, era cierto, pero en este momento, cuando queremos actuar desde la conciencia divina o alma, pues no funciona, porque nos desconecta. Han descubierto en estudios en varios hospitales en Norteamérica, uno de ellos es Mount Sinai en Nueva York, que las personas que tienen menos diálogo mental son más susceptibles a tener mejoría de sus cifras de tensión arterial que los que tienen mayor diálogo mental. Y entonces eso va en contradicción con lo que nosotros pensamos. Entre más analizo, wow, qué inteligente soy. Entre más uno puntos, wow, qué intuitivo. No. Entre más hago eso, más canso mi mente, más me agoto yo y más incoherente estoy, porque más me lleno de miedo, más creo posibilidades que seguramente cada vez que nosotros hemos visualizado un futuro y nos hemos preocupado por un futuro, nos hemos dado cuenta que están muy lejos de manifestarse, pero sufrimos y nos vemos a gatas pensando que eso puede pasar y nunca pasa. Entonces, el secreto aquí está en que nosotros sepamos qué está pensando nuestro consciente, pero también qué está pensando nuestro subconsciente. ¿Y qué es el subconsciente? Es esa parte de nuestra conciencia, llamémosla así, o de nuestro cerebro, en donde están almacenadas todas nuestras creencias limitantes y no limitantes, porque hay creencias limitantes que nos impiden avanzar, pero hay creencias que también nos impulsan. Y todas esas creencias las hemos adquirido a través de la vida y han entrado a nosotros a través de imágenes, a través de sonidos, a través de lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, de lo que nos han transmitido, de lo que nos han heredado y están ahí. Entonces, a veces, y me pasa a mí mucho con los pacientes que trato con sobrepeso, hacen la foto, hacen el mapa, se mentalizan, repiten las frases motivadoras, hacen la dieta, hacen el ejercicio, pero no lo logran. Porque muy dentro de ellos está la creencia limitante de que bajar de peso es difícil, sino imposible. O que para bajar de peso necesitan una cirugía, o que para bajar de peso hay que aplicarse un medicamento y que eso no es fácil.
Ya el hecho de no es fácil está en el subconsciente, entonces ellos pueden repetirse todos los días la frase frente al espejo motivadora, eres delgada, eres feliz, te puedes poner el vestido, está la foto de cuando era delgada, pero no lo logran. Para poder entrar al subconsciente debemos sacar el subconsciente de su zona de confort. Y no como él lo espera, diciéndole, no, mira, si tú adelgazas, haces ejercicio, vas a adelgazar, es que te vas a volver a poner el pantalón, es que a los 50 vas a tener la misma figura a los 20. No, es diciendo, pongo un ejemplo, lo hemos hecho en la consulta, las personas que tienen dificultad, por ejemplo, para dejar las harinas, el pan, empezamos a descubrir que les producen agrieras, les producen malestar, les producen distensión, entonces dicen, no, es que yo creo que yo soy alérgico, es que el gluten, y yo lo que hago, listo, vamos a coger esa creencia ahí, te cae mal el pan, no lo toleras, te hace daño. Y empezamos a trabajarla, trabajarla, trabajarla por todos los síntomas que tienen, por todo lo que está pasando, y resulta que dejan de comer pan y bajan peso, y dejan de comer harinas y bajan peso, porque el subconsciente no se la esperaba, ya no le da ganas, ya no quiere, porque dice, no, es que si yo como pan me hace daño. Y pueden pasar los años y decir, yo no puedo comer pan porque me hace daño. Y fue la forma de sacar a su subconsciente la jugada con la creencia limitante de que era imposible bajar de peso. Y así lo podemos hacer para muchas cosas o muchas creencias limitantes que tenemos. Pero debemos sentir que es una verdad. Y eso es muy importante. Si yo no logro recrear en mi corazón, en mi chakra de corazón, la sensación de que es posible, la sensación de que estoy vibrando en la frecuencia del amor. Creer que es posible es tener fe, pero también puedo llenarme de agradecimiento, también puedo llenarme de certeza, también puedo formularme mil razones por qué me lo merezco y por qué se va a dar. Empiezo a vibrar en una frecuencia en donde para mí eso es un hecho. Mi cerebro se alinea con mi corazón y yo logro en esa frecuencia conectarme con la conciencia divina y manifestar unas mejores condiciones para mi vida. Entonces, haciendo uso de esa energía y de esa electricidad y de ese campo biomagnético, podemos trabajar a favor de nosotros. Pero ¿cómo también va a interactuar ese campo biomagnético con los demás? Pues el aura, más allá de los colores, que si es rosada, que si es azul, que si es amarilla, que qué significa, que si la tengo grande, que si la tengo chiquita. O sea, toda esa parte del aura está cargada de emociones. ¿Y qué es el aura? La energía. La energía que carga la información de nuestras emociones. El color sale de la vibración de los chakras, el aura se mide en los 7 cuerpos sutiles, pero lo que es importante del aura es que cuando yo me relaciono con otro, lo primero que se encuentran son las auras. Yo soy capaz de leer esa aura y sentir cómo puede estar esa persona. Mi mente lo desestima inmediatamente, pero puedo hacerlo como persona y el otro también me puede leer a mí. Pero lo más particular es que yo también puedo aspirar, como si fuera una gran aspiradora, las emociones de esa persona. Y entonces esa persona llegar, contarme su vida, milagro, dolores, angustias, quejas, y decirme, ay, óyeme, yo me siento tan bien cuando hablo contigo. Y uno sale así, rendido, cansado. Dice, no, es que esa persona me drena, me agota. ¿Y qué es me drena y me agota? Pues yo absorbí todas sus emociones y ya tengo la carga mía más la carga del otro. ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo se da cuenta uno de eso? Pues de una manera muy sencilla. A veces llega uno a lugares o está con personas y uno dice, pero si yo estaba bien, yo llegué tranquilo, porque estoy tan incómodo, porque estoy frustrado, porque estoy de mal genio, porque siento esta tristeza. Y eso no es mío, no me corresponde. Un truco que tengo yo, cuando me doy cuenta, simplemente me pongo la mano en chakra de corazón y digo, se lo devuelvo a quien corresponda, se lo devuelvo a quien corresponda, se lo devuelvo a quien corresponda. Y respiro profundo y lo dejo ir. Entonces, mire que hemos hablado todo el tiempo de emociones. Entonces, la clave, más allá de identificar nuestro pensamiento, es darnos cuenta cuál es la emoción que lo está acompañando.
Y eso es inteligencia emocional. Si yo estoy en capacidad de reconocerla como la emoción, estoy en capacidad de resolverla. Y eso se llama responsabilidad emocional. Entonces, ¿qué es reconocer la emoción? Es darme cuenta, sin negarla, si estoy triste, si estoy frustrado, si estoy bravo, si estoy susceptible, si estoy sintiendo envidia porque el otro logró algo que yo no quería, si estoy vibrando en el resentimiento porque me duele lo que me hizo y volví y me la hizo, si estoy prevenido, si estoy en incertidumbre. O sea, ¿cuál es la emoción? Más allá de esa emoción, respirarla para procesarla. Porque si yo soy capaz de respirar la emoción, la suelto, la proceso, no la dejo que se impronte en una sensación a la situación, pues la situación sin la emoción no tiene significado. Sería simplemente un conocimiento más que adquirí. Entonces yo podría decir que es sabiduría. Pero si yo dejo que la emoción se pegue al pensamiento o a la situación, se vuelve resentimiento. Y todos, de una forma u otra, fuimos entrenados en resentir y lo almacenamos en el hígado. Y allá es donde queda, entonces tenemos problemas de vesícula, problemas de hígado graso, problemas de un montón de circulación del hígado, el hígado grande, hepatitis, porque el hígado está cargado de esa cantidad de emociones que yo no fui capaz de procesar. Y entonces ahí viene el concepto de enfermedad. Y para hablar del concepto de enfermedad, antes voy a hacer una pequeña introducción y es cómo se comunica el alma con nosotros. Entonces, el alma no se comunica con un diálogo, no es prosa y verso, no es una epístola, no es una cantaleta, no es una frase repetitiva, es un susurro, es una corazonada. O como decía el hombre araña en Avengers, es una punzada. Es esa que sentimos cuando nos dicen la autopista o la carrera séptima, es esa que nos dice izquierda o derecha, lo compro o no lo compro. Y muchas veces lo hacemos desde la razón porque desestimamos la corazonada y entonces decimos, ay, caramba, yo sabía. Pero bueno, ya no pasa nada. Ya lo hice por donde no era. ¿Sí? Pero siempre el alma nos está guiando y si estamos en esas frecuencias elevadas, pues la oímos de una manera más fácil. No es que se quede callada, no es que se desconecte, que si yo tengo un diálogo mental constante y estoy vibrando en una emoción de frecuencia baja, pues me va a costar trabajo escuchar el alma. Y voy a decir, es que no está conectada conmigo, es que no me dice nada. Mientras que si yo estoy en la frecuencia alta, en la frecuencia pausada, puedo llegar a ese vacío y a ese espacio que me va a permitir sentir el susurro, decirme a mí misma antes de hacer algo, para, detente, escucha. La información también puede llegar a través de imágenes. Cuando yo voy a los talleres y hago los ejercicios de clarividencia, la gente me dice, pero es fácil. Digo, todos somos clarividentes. O si no, no imaginaríamos. O sea, estos ojos físicos nos han acostumbrado a que solamente vemos por ellos y algunos ya tenemos que usar gafas porque no vemos bien con los ojos físicos, pero el ojo mental nunca necesita gafas, no necesita lentes, el ojo mental está perfecto. Y si uno se quiere imaginar algo, se lo logra imaginar y eso se llama clarividencia. No es predecir el futuro, es poder recibir la imagen. Ya más adelante uno se entrena en poder interpretar la imagen y saber qué era lo que quería decir el alma, porque el alma se va a comunicar con un símbolo, con una palabra, con un susurro, con una imagen. Entonces, miren que hemos visto muchas formas como nosotros podemos entrar en conexión con esa conciencia divina. Y en últimas, ¿para qué? Para entender que el alma se expresa a través de la vibración. Que las decisiones y las situaciones que nosotros no sabemos explicar y que nos ocurren de manera sincrónica en la vida están orquestadas por esa conciencia divina porque nosotros dimos el espacio, la frecuencia vibratoria para que así se dieran. El amor es el idioma natural del alma y en la medida en que yo soy capaz de darme cuenta que esas emociones que irradian amor
me acercan más a esa información, pues lo trabajo, me entreno en poder permanecer, por lo menos si no en la frecuencia alta, por lo menos en una neutralidad que me permita estar ahí para poder escuchar. Por último, volviendo al campo biomagnético, debemos recordar que la brújula del alma es el amor. Y este tema me parece muy bonito porque alguna vez lo leí en un libro de Colette Baron Reid, en donde ella en sus terapias a partir de paisajes y de crear diferentes mapas con la vida de las personas para poder saber en qué momento estaban, utilizaba como recurso una brújula. Y esa brújula, en las indicaciones que daba, le decía a las personas, párense viendo al norte magnético. Y tiene toda la razón de ser. Si mi corazón emite energía y tiene un campo biomagnético, si mi cerebro también, y me paro mirando al norte magnético del planeta, pues me voy a conectar. Y el planeta Tierra es una gran masa que tiene una vibración muy elevada, así los humanos nos empeñamos a hacer lo contrario. El planeta de por sí tiene una vibración, recuerden que las sabidurías ancestrales chamánicas se conectan con la Tierra, que cuando algunos de ustedes han asistido a talleres de meditación, los enseñan a enraizarse, a sostenerse en la Tierra, porque la vibración de la Tierra es elevada y la vibración viene desde su núcleo magnético. Entonces, si yo estoy conectada desde el corazón, me va a arrastrar a una frecuencia elevada y me va a arrastrar a que mi norte sea el alma. Entonces, cuando yo quiero saber dónde está mi alma o preguntarle algo, pues me paro mirando al norte magnético y le digo, en serio, mándame la señal, mándame el símbolo, comunícate. Y es la forma de poderlo hacer. Existen otras maneras que también nos pueden ayudar mucho y es vibrar, por ejemplo, en agradecimiento. Si yo todos los días soy consciente cómo me levanto, qué emoción tengo cuando me levanto. Mucha gente se levanta triste, mucha gente se levanta en neutro, mucha gente se levanta en automático, mucha gente se levanta en mal genio. Pero si yo me levanto y digo gracias, y gracias sintiendo que me dieron algo maravilloso como esa nueva oportunidad, ese nuevo día para estrenar y simplemente digo gracias y lo siento en ese chakra de corazón como si fuera un gran regalo, tengan la plena seguridad que la vibración empieza a elevar. No podemos meditar cuando queremos superar estados emocionales porque la meditación no es para eso. La meditación es para darnos presencia. De igual manera, no vamos a poder pedirle al alma que nos mande un mensaje cuando estamos desesperados, que no vamos a poder escucharlo. Tenemos que buscar los momentos de calma. Y el ejercicio que les hice al principio es un ejercicio de esos, de calma, de presencia, en donde nosotros podemos encontrar un centro para respirar, para estar en armonía, en tranquilidad, así hayan pasado muchas cosas. La disciplina lo logra y decir, cuéntame, ¿para qué es esto? ¿Y qué debo entender de esta situación? Cuando yo pido entendimiento, el universo me lo regala inmediatamente y me permite saber esa situación maestra de mi vida, para qué y por qué está sucediendo. ¿Y qué puedo hacer? ¿O cómo la puedo transitar? O simplemente si es un aprendizaje de mi vida. Pero también me permite fabricar la realidad que yo quiero. Y aquí es donde nosotros vamos al campo cuántico a decir, si yo soy capaz de observar mi pensamiento, que es este, si yo soy capaz de observar mi emoción, que es esta, en el momento en que yo la observo, como dice la física cuántica, cambia. O sea, el hechizo desaparece. Cuando yo me doy cuenta que está pasando que conmigo, no con el afuera, porque el afuera no tiene la culpa, el afuera no fue el que lo hizo, el afuera no es el que me hace sufrir, el afuera no es el que me hace daño, el afuera no es nada. Todo es producto de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy convencido, de lo que yo estoy creando,
pues yo tengo la fuerza para crear una realidad diferente y eso es quinta dimensión. Ese es mi mensaje para todos hoy. Espero que esta charla les haya sido de interés, les sirvan algunas cositas. Y para cerrar, les quiero dar estas palabras. El amor no es la meta, es el camino del alma. El camino lo eliges cada vez que eliges el amor. La frecuencia cambia si mi cuerpo se alinea con el amor y el alma se puede expresar con más claridad cuando vibro desde la frecuencia elevada del amor. Entonces, los invito a que lo ensayemos, a que nos demos la oportunidad de ser conscientes y presentes en nuestra vida. Y fue un placer para mí estar aquí con ustedes. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Sandra, mil y mil gracias, pero creo que nos queda pendiente una conversación sobre la quinta dimensión para que todos nosotros los mortales de la tercera podamos tener alguna visión. En cualquier momentico nos sentamos y conversamos de eso también, Bueno, de mil ese gracias, plano cuántico. mil gracias. Con mucho gusto, Guillermo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.